Ya está. Entonces, ¿en qué nos quedamos, chicos? Bueno, llegamos más o menos motivados con este problema de saber la masa, ¿no? Si teníamos un alambre puede ser en R3, en R2, ¿no? Representado por una curva gamma, una curva que a su vez está reparametrizada por una función gamma minúscula, ¿verdad? En un intervalo a, b, y sobre en cada punto, digamos, de este alambre, tenemos una función de densidad, porque estamos suponiendo que el alambre tiene diferentes grosores, ¿verdad? Es decir, que no es uniforme, ¿sí? Entonces, bueno, más o menos llegamos a que la masa total, ¿verdad? La masa del alambre representado por la curva gamma debería de ser algo así como una integral, ¿no? La integral de a b de la función ρ evaluada en la gamma de t, es decir, es como evaluar la densidad en los puntos de la curva, y decíamos que, bueno, y esto multiplicado por la derivada, así, ¿verdad? Así nos quedó la integral, ¿verdad? Esta integral, más o menos dimos argumentos de por qué debería de ser una forma de calcular la masa total, ¿no? De este alambre representado por la curva gamma, cuya función de densidad era ρ, ¿de acuerdo? Y bueno, con esto, con motivación, digamos, dimos la definición general, ¿verdad? Digamos, la definición en abstracto de qué es, a qué le vamos a llamar la integral de una función, ¿verdad? Entonces, con esto motivamos esta definición que decía sea gamma, en general, ¿verdad? En Rn, una curva suave, o suave por pedazos, ¿verdad? Ahorita puse, creo, sí, suave por pedazos, ¿no? Suave por pedazos, ¿sí? Parametrizada, ¿no? Parametrizada por una función gamma definida en el intervalo a, b, ¿verdad? De los reales en Rn, es decir, esta es una parametrización de la curva gamma, lo cual quiere decir que gamma es la imagen, ¿no? De la función a, b, así, ¿verdad? Sí. Y entonces definimos le voy a poner así, la integral perdón, me falta poner la función, ¿verdad? O sea, solo he dado la curva y ahora pues hay que decir, bueno, tenemos la curva, su parametrización, entonces a gamma y f, ¿no? Y f, una función, ¿sí? Definida sobre la curva, está de Rn en R, en general una función de Rn en R, continua, ¿verdad? Vamos a pedirle que sea continua, ¿sí? Entonces, bajo estas condiciones, definimos lo que vamos a llamar la integral de f, ¿sí? Sobre gamma, sobre esta curva gamma, según la parametrización, gamma minúscula. Así le vamos a llamar. Y como que denotamos toda esta frasezota, la vamos a resumir en una notación de la siguiente forma, ¿no? Que denotamos por esto, ¿verdad? La integral de f sobre gamma, de acuerdo con la parametrización gamma minúscula. Y esto de que la parametrización, le ponemos la diferencial de la parametrización escrita entre barras, ¿no? Como de norma, pues es por la forma en que va a estar la definición, ¿verdad? Que incluye a
derivada, ¿no? A la norma de la derivada. Entonces, la vamos a denotar así, y por definición, entonces, esta integral, la integral de f sobre gamma, según esto, ¿verdad? Va a ser, por definición, en general, ¿verdad? Pues la integral de a b, de f en gamma de t, por la norma de gamma prima de t, ¿verdad? Esa es la definición general, ¿verdad? ¿Sí? Y bueno, pues según el ejemplo que vimos, si f fuera una función de densidad sobre un alambre representado por la curva gamma, pues esta integral se puede interpretar, ¿no?, como la masa total. De hecho, también en el texto, en el libro, también mencionamos que puede tener otra interpretación, ¿verdad? Esto de la integral, por ejemplo, la integral de una función sobre una curva gamma, de acuerdo con una parametrización gamma minúscula. Por ejemplo, este numerito, en general es un número real, ¿verdad? Pues esto es una integral, a final del día, de una función de los reales en los reales. Todas estas funciones terminan siendo de los reales en los reales. Este es un número real, y este número real, por ejemplo, bajo algunas circunstancias, en algunos casos, también se puede interpretar como un área, por ejemplo, ¿no? Lo mencionábamos en el texto también, ¿verdad? De que, por ejemplo, si yo tengo una curva en R2, ¿verdad? Estoy en el caso particular de R2, aquí en el plano XY tengo una curva, ¿no? Una curva gamma, supónganse que tenemos aquí una curva gamma, metida en el plano XY, y sobre esta, para cada punto, tenemos definida una función, es decir, le asociamos una altura, ¿no? En cada punto le asociamos una altura, ¿verdad? En cada punto de la curva le asociamos una altura, es decir, y es como, fíjense, cómo se... Esta sería como la gráfica, ¿no? Digo, a lo mejor la gráfica la puse igual que la curva, no necesariamente, ¿no? Pero bueno, podría ser algo de este estilo, ¿no? ¿Qué sé yo? ¿De acuerdo? Entonces, estos puntos, ¿no? Sobre cada punto en la curva, pues hay una función f, ¿verdad? Aquí, definido en cada punto de la curva, me asocia una altura. Entonces, fíjense que si yo voy así poniendo las líneas, pues pareciera que estoy construyendo como una especie de pared, ¿no? Una pared cuya forma sigue la forma de la curva gamma, ¿no? Digamos, la pared no es recta, sino que tiene la forma de la curva gamma, y la altura tampoco es homogénea, ¿no? La altura tampoco es la misma en todos los puntos, la altura va variando. Sí, ¿verdad? Como una cortina ahí recortada, ¿no? Exacto, la curva roja es la proyección, exacto, ¿sí? Entonces, pues un problema geométrico que puede ser interesante es cuál es el área, ¿no? ¿Cuál es el área de esta cortina, como dice Bruno, ¿no? Como una especie de cortina que no está ahí dobladita, ¿verdad? Y además está recortada, ¿verdad? Tiene diferentes alturas. Uh-huh. ¿Cómo resolverían ustedes el problema del cálculo del área de esta cortinita, ¿verdad? De esta figurita, de esta superficie que estamos formando de esta manera, ¿no? Sí está claro, ¿verdad? ¿Cuál es la figura que estamos formando, ¿no? Entonces, ¿cómo resolverían el problema de calcular el área de eso, ¿no? ¿Sí? Fíjense que es como si hubiéramos tenido en el plano, pues bueno, teníamos cortinas planas, ¿no? Tenemos cortinas planas sobre un intervalo, es decir, en lugar de tener una curva, pues en el caso real teníamos como una cosa recta y una función definida sobre eso, ¿no? Y resolvíamos como el problema del área contenida aquí. Bueno, pues tenemos algo parecido, ¿verdad? No más que ahora no tenemos algo recto como un intervalo en los reales, sino tenemos una curva, ¿sí? Y entonces, y diferentes alturas, ¿no? Sobre cada punto. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, ¿cómo resolverían este problema geométrico? ¿Cómo abordarían este problema geométrico? ¿Qué harían para, pues bueno, cuando menos si no encontrar el área exacta, sí,
aproximarse, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál sería cuando menos una forma de aproximarse a esta área? ¿Cómo lo resolverían? ¿Cómo plantearían el problema, chicos? ¿Por dónde empezarían? ¿Qué se ocurre? ¿Ustedes qué opinan? ¿Por dónde abordarían el problema? Exacto, ¿verdad? Otra vez, Fernando, ¿verdad? Como es lo que llaman discretizar, ¿verdad? Como discretizar el problema, ¿no? Voy a ponerlo un poquito más grande. O bueno, déjenme, vamos a poner la figurita, la vamos a poner un poquito más grande, la voy a copiar y la voy a pegar aquí, sí, la voy a pegar, pero la voy a hacer un poquito más grande, sí. Entonces, como que la solución diría, pues justo vamos a agarrar estos puntitos, por ejemplo, ¿no? Y vamos a tomar estos segmentos, y, por ejemplo, para aproximar el área que hay por arriba de este segmento, una forma sería aproximarlo, elegir una altura, ¿verdad? Elegir una altura, es decir, elegir un punto aquí y calcular como el área de una tabla rectangular, ¿verdad? Como una especie de tabla rectangular, aproximar el área que hay por arriba de este segmento, ¿no? Aproximarlo por una especie del área de una tabla rectangular. Y bueno, como estamos suponiendo que los puntos de la curva, o que la curva, digamos, está parametrizada por una función gamma, ¿verdad? Pues elegir los puntos aquí, como siempre, ¿verdad? Elegir los puntos aquí se corresponde con elegir una partición del intervalo A, B, ¿no? Claro, suponiendo que la parametrización pues, es bonita, ¿verdad? Si es una bonita parametrización, si es inyectiva y se porta bien, ¿verdad? Sí, pues la elección de estos dos puntos, ¿no? Se corresponde con elegir un par de puntos aquí, ¿no? Un TI menos 1 y un TI, ¿verdad? Y la elección de una altura, ¿verdad? La elección de una altura, pues es elegir un punto intermedio, ¿no? Elegir un punto intermedio aquí, ¿sí? Entonces, este punto lo podemos pensar, déjenme poner en negro o en rojo, este punto podría ser un gamma de TI menos 1, podría ser el gamma de TI, y esta altura, pues este punto es gamma de algún xi, ¿verdad? Y entonces, a ver, el área de esta tablita que yo decía aquí, que la voy a poner, digamos, la voy a poner de este color, ¿no? Como el área de esta tablita, ¿no? Eligiendo esta altura y eso, pues estaría dada por qué, chicos. Haciendo cálculos, pues, ¿qué es lo que nos daría el área de esta tablita? Bueno, pues su base es esta base, pues es la distancia, ¿no? Es la distancia, lo voy a poner más arriba, es la norma de gamma de TI menos gamma de TI menos 1, ¿no? Como que esto nos da la longitud, ¿no? Esta base. Y la altura, dijimos, pues es evaluar F en un punto de la curva, ¿no? Entonces evaluarlo en gamma de xi, ¿de acuerdo? Esta sería el área de un pedacito de tabla. Y si eso hacemos en todos estos pedacitos, ¿verdad? Si eso hacemos, lo aproximamos el área por estas áreas, pues tendríamos que hacer algo así como la suma desde i igual con 1 hasta k, suponiendo que hicimos k puntos en la partición, y esta suma sería una aproximación a la suma del área de esta cortina, ¿verdad? ¿Sí? ¿Está todo el mundo de acuerdo? ¿Sí? Entonces el área esta que estamos buscando, pues sería aproximadamente igual a esta, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero otra vez, ¿verdad? Ya sabemos que esta diferencia, ¿por quién la podemos aproximar? O sea, estas sumas por sí solas no nos sugieren nada, no nos sugieren una integral ni cosas de ese estilo, ¿verdad? Por eso es que necesitamos primero ver
esto se puede aproximar por quién. Y eso es lo que vimos al principio, ¿verdad? Y eso no lo olviden, que estas diferencias, si los TIs forman una partición muy fina, si los TIs forman una partición muy fina, esta norma, la norma de esta diferencia o esta diferencia se parecería mucho a la derivada de gamma en algún punto, que podemos suponer que es el mismo xi, ¿sí? Multiplicado por ti menos 1, ¿no? No sé si se acuerdan cómo llegamos a esta aproximación, que fue viendo coordenada a coordenada, ¿verdad? Dado que la gamma era función derivable, y aplicando el teorema del valor medio en cada coordenada, decíamos que esta diferencia se puede aproximar, ¿verdad? Por este valor, ¿no? No es igual, ¿verdad? Porque no se vale el teorema del valor medio para funciones de R en Rn. Pero en situaciones como estas, ¿verdad? Cuando estoy tomando puntos muy cercanos entre sí, sí podemos decir que se aproxima mucho, ¿verdad? De tal manera que estas sumas podríamos decir que se parecen mucho a sumas de este estilo, ¿verdad? A sumas del estilo de, ahora voy a poner el término F, lo voy a poner aquí, F de gamma en xi, y en lugar de poner la norma de gamma de ti menos gamma de ti menos 1, pues puedo poner la norma de gamma prima en xi, ¿verdad? En xi, y yo sé que este factor lo puedo sacar, este escalar, que además es positivo, lo puedo poner como ti menos 1, ¿verdad? Bueno, y este tipo de sumas, ahora sí sabemos que en la medida de que los puntos TI formen una partición muy fina, este tipo de sumas son sumas de Riemann de una integral, ¿verdad? De la integral, ¿sí? De la integral de A a B, de la función f de gamma de t, por la norma de gamma prima de t, ¿verdad? Esto, cuando son muy cercanos los puntos, es lo que llamamos la diferencial de t, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y estas aproximaciones, todas estas aproximaciones son mejores en la medida de que los puntos TI formen una partición muy fina del intervalo A, B, ¿verdad? Entonces, no es muy descabellado suponer, decir que el área que andamos buscando está dada por esta integral, ¿verdad? ¿Sí? Por la integral de f de gamma de t por la norma de gamma prima de t de t. ¿Sí? Y fíjense que en el texto les di un ejemplito, ¿no? Les di un ejemplito más o menos para corroborar que esto es cierto, ¿verdad? Fíjense que podemos corroborar que no andamos tan mal, ¿verdad? Que esto es una forma de calcular el área. Y que, por cierto, pues esto coincide con ser que, por definición, es lo que llamamos la integral de f sobre la curva gamma, ¿sí? Según la parametrización gamma minúscula, ¿verdad? Entonces, les digo que en algunas situaciones esta integral se puede calcular, se puede interpretar como un área. Pero veamos un ejemplo, fíjense. Vamos a hacer vamos a tomar esta figura, ¿sí? Vamos a tomar una circunferencia de radio 1 en el plano, digamos, la voy a poner de rojo, para que coincida más o menos como lo que dijimos, ¿sí? A ver si me sale, creo que puedo poner una como elipse, no sale. Bueno, vamos a tratar de hacerla lo más bonito posible, si no, pues ahí la pueden ver en el libro. Entonces, supónganse que es una circunferencia, y en cada punto de la circunferencia tengo definida una función. De hecho, supónganse que lo que hago es como recortar, si yo tomara el cilindro completo y lo recorto, ¿verdad? Y lo recorto. Y entonces quisiera calcular como el área de esta figura que me queda.
es un cilindro hueco, ¿verdad? Y yo quisiera calcular el área. Supónganse que la circunferencia es de radio 1, ¿sí? Supónganse que la circunferencia es de radio 1 y que la altura, ¿sí? También es 1. De hecho, yo digo que hay una manera de saber a priori cuánto mide el área, cuánto mide el área de esta figura que les estoy poniendo. ¿Quién me podría decir de manera indirecta cómo calcular esta área? Sí, ¿verdad? Es como tomar el cilindro completo, ¿no? Es como si tomara el cilindro completo, ¿verdad? Sí, y justo es como si lo hubiera recortado, ¿no? A la mitad. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la superficie total? ¿Cuál es la superficie total de la pared de este cilindro? Ese no está tan difícil, ¿verdad? Porque si desenredamos el cilindro, ¿sí? Si lo ponemos el cilindro completo, como si lo cortáramos y lo pusiéramos así, lo desenrollamos, se ve como un rectángulo, ¿verdad? Un rectángulo que tendría altura 1, ¿y cuál sería su base? Ah, pues su base sería el perímetro de la circunferencia, ¿verdad? Pero el perímetro de la circunferencia pues, sería pi por radio al cuadrado, es decir, pi, ¿no? Es 2pi, perdón, sí, como dice Silgi, yo dije el área, ¿verdad? Sería 2pi r, como r es 1, sería nada más 2pi. Entonces, fíjense que, de hecho, con este método geométrico, el área que queremos calcular, pues se corresponde con esta, ¿verdad? En esto se desenrolla, ¿verdad? Entonces es la mitad. Entonces el área que yo quiero calcular, esta área, de manera indirecta, es la mitad del área de este rectángulo, que sería entonces nada más pi, ¿verdad? Porque sería 2pi por 1, entre 2 nada más sería pi, ¿verdad? Entonces el área que yo quiero hacer es pi. Pero ahora, ¿cómo lo calculo si lo planteo como un problema de este estilo, chicos? ¿Cómo le hago? Es decir, pues tendría que dar la curva, decir, mi curva gamma, mi curva gamma va a ser una circunferencia de radio 1, puedo decir, voy a tomar una circunferencia de radio 1, ¿no? Me tomo una circunferencia de radio 1 en el plano, y sobre esta circunferencia defino una función, ¿no? Bueno, puedo encontrar una parametrización. ¿Quién? Pues una parametrización muy sencilla. A ver, ¿quién me da una parametrización definida en qué intervalo de esta circunferencia? Hay una forma muy facilita de parametrizar esta, ¿no? ¿Cuál sería? Esa, ¿verdad? Sería en el intervalo 0,2pi, ¿no? En el intervalo 0,2pi, pues la función gamma de t igual a coseno t, seno t, ¿verdad? Esta es una parametrización muy bonita, ¿verdad? Una parametrización muy bonita, nada más aquí en este punto es donde no es inyectiva, ¿verdad? En 0 y en 2pi coincide, es muy bonita la parametrización. Y ahora, ¿cuál sería la función f? ¿Cómo definirían la función f? Que tendría que ser una función, ¿verdad? Tendría que ser una función f definida sobre la curva, ¿verdad? Sí, en R2, de tal manera que, en R, de tal manera que algo así como si dibujáramos la gráfica, ¿verdad?, de esta función por arriba de esta circunferencia, sería como esta figura del cono. ¿Qué función darían ustedes, chicos? O sea, ¿qué función f de xy igual a cuánto? ¿Quién pondrían como f de xy igual a qué función? Pi menos x, Bruno. Creo que no, ¿verdad? Porque no veo por qué pi. Por ejemplo, ¿cómo la quieren definir? Que aquí valga 0 y que aquí valga 1, ¿no? La función que aquí vaya, digamos, como que aquí estuviera un punto y aquí estuviera el otro, ¿verdad? Aquí estuviera el eje XY, que aquí valiera 0 y aquí valiera 1, o al revés, ¿eh? No importa. Podemos tomar la circunferencia esta, ¿verdad? Como ustedes prefieran, ¿cuál prefieren?
¿Cuál prefiere? ¿Qué función daría? Bueno, para no hacerla muy larga, esta función, ahora sí que esta función funciona, ¿verdad? Uno menos y, por ejemplo. X más y, híjole, X más y, Leonardo, no sé si hubiera funcionado. Fíjate que, a ver, la que propone Leonardo, ¿funcionaría la que propone Leonardo? Este, vamos a ver, si ponemos X más Y, por ejemplo, en este punto la función valdría 1, pero en este punto valdría menos 1, ¿no? ¿Verdad? En este punto valdría menos 1 y en este punto valdría 1. ¿Sí? A lo mejor, fíjense cuál funciona. Déjenme ver si esta funciona, pero me late, por ejemplo, que a lo mejor podemos ponerla. Aquí queremos que a los de la mitad, como que nos los mande a altura 1/2, ¿no? ¿Verdad? A estos puntitos que están aquí, como que queremos que nos los mande a 1/2, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, a ver, ¿como cuál función? Lo que no veo, Bruno, es por qué quieres poner pi. Porque como que nada más está entre menos 1 y 1, X está entre menos 1 y 1, y Y también está entre menos 1 y 1, ¿no? Y queremos que suba a altura 1. Ujú. Entonces, sí, bueno, esa es la parametrización. La parametrización sí va entre 0 y 2pi. Pero ahora yo lo que quiero es ver la función que está definida sobre la curva, ¿verdad? Y que les digo, pues a este punto me lo dejen 0, que a este punto me lo suba al 1, ¿sí? Entonces, creo que ahí no sé, cómo lo estaríamos haciendo. No, no es algo así como, de hecho, a ver si esta funciona. Por ejemplo, 1 menos valor absoluto de X sobre 2. Por ejemplo, no, esta no funciona, no hace lo que queremos. Sí, por ejemplo, al punto, ¿cuánto es f del punto 1,0? Ah, pues el 1,0 me lo manda 0, ¿no? Sí, a esto me lo manda a altura 0. Luego, por ejemplo, a estos puntos, ¿sí? Estos puntos, por ejemplo, el punto F0, no, sí, 0,1, ¿no? Que es el punto de arriba. Si lo pongo, si hago X igual a 0, pues me da 1/2, ¿no? Que es lo que quiero, ¿no? Que vaya a altura 1/2. Y lo mismo con ¿no? Con el punto F0, -1, pues también me da 1/2, ¿no? Es decir, me lo sube a altura 1/2. Y por ejemplo, el punto que está aquí, el punto F de -1, porque Fernando, decíamos que la altura en este extremo queremos que sea 1. Entonces, como que la altura a la mitad, como que va a la mitad, ¿no? ¿No? Como que va a la mitad, ¿no es cierto? ¿Verdad? Sí, está bien. Y por eso, f de menos 1, f de menos 1,0, ¿sí? Pues también funciona, porque esto me daría ¿cuánto? Me daría 1, ¿no? Con esta función, ¿no es cierto? Que por cierto, esta no es la función que di en el texto, ¿eh? A ver, me estoy arriesgando a que no me salga, pero yo creo que con esta función también sale. ¿Estamos de acuerdo, chicos? A ver, vamos a ver si nos sale, ¿no? Vamos a ver si nos sale. Entonces, a ver, ya tenemos quién es la curva gamma, quién es su parametrización y quién es la función f. La vida es un riesgo, ¿verdad, Bruno? En efecto. Entonces, a ver, según la definición de qué es la integral de f, así, con la parametrización, ¿qué es lo que habría que hacer? Bueno, según la definición, ¿de qué diríamos? Pues que esto es la integral de -1 a 1, ¿no? Porque, ¿cómo se llama? La parametrización, no, la parametrización es de 0 a 2pi, ¿verdad? De 0 a 2pi. La parametrización es de 0 a 2pi, ¿verdad? Y luego habría que calcular f en gamma de t,
¿sí? F en gamma de t por la norma de gamma prima de t, ¿verdad? ¿Y cuánto nos da haciendo todos estos cálculos, chicos? ¿Quién da? Vamos a pasar a la siguiente página. Entonces, ¿quién da esto? Bueno, pues esto da la integral de 0 a 2 pi, f en gamma de t, bueno, pues según la definición, ¿qué es lo que habría que poner? 1, el valor absoluto de 1 menos la coordenada x de gamma de t, pero la coordenada x de gamma de t es coseno de t, ¿verdad? Entonces esto es 1 menos coseno de t sobre 2, ¿verdad? ¿Y quién es la derivada y quién es la norma de la derivada? Creo que eso rápidamente todo el mundo se puede dar cuenta de que esta vale 1 para toda t, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí están todos de acuerdo en que vale 1 para toda t? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Entonces, esto simplemente me queda de t, ¿verdad? Ujú. Ah, bueno, este valor absoluto lo puedo quitar, ¿verdad? Porque esta diferencia siempre es positiva, ¿no? Entonces esto finalmente me queda la integral de 0 a 2 pi de, si quieren quitamos el 1 medio, ¿no? 1 medio de 1 menos coseno de t, ¿verdad? De t, y esta integral ¿cuánto vale, chicos? Esta integral ¿cuánto vale? ¿Mm? Bueno, si quieren lo hacemos, ¿no? O sea, la integral de la constante 1 de 0 a 2 pi es 2 pi, si quieren menos la integral de 0 a 2 pi de coseno de t, pero pues ¿cuánto vale la integral de esta función coseno en todo un intervalo 0 a 2 pi? Vale 0, ¿verdad? Entonces esto quedó pi, ¿no? Esta integral vale 0, ¿verdad? En todo intervalo de tamaño 2 pi, las funciones trigonométricas, estas funciones coseno y seno valen 0, ¿verdad? Entonces ya nos dio pi, que era lo que esperábamos que nos diera, ¿verdad? ¿Sí está bien, chicos? ¿De acuerdo? Bueno, entonces, esta integral, ¿verdad? Pues en ciertos contextos, se puede también interpretar como un área, ¿verdad? Depende del problema, ¿verdad? Depende que representa f para que tengamos las diferentes interpretaciones de la integral, como sucedía en el caso de las integrales de RNR, ¿verdad? ¿De acuerdo, chicos? Entonces, bueno, pues ya que tenemos esta definición, pues bueno, vamos a ver algunas propiedades, ¿no? Como siempre, ¿no? Siempre que definimos un concepto, pues lo que vemos es algunas propiedades de este concepto y algunas son muy sencillas, ¿sí? Algunas son muy sencillas. Una de ellas tiene que ver otra vez con la aritmética de las funciones, como decimos, ¿no? Entonces, pues una proposición que obviamente se les va a quedar de tarea probarla, es la siguiente, ¿verdad? Que va a decir que si yo tomo gamma en Rn, suave por pedazos, ¿verdad? Como siempre, suave por pedazos, parametrizada, ¿sí? Parametrizada por gamma, una función en el intervalo como b de los reales en Rn, ¿verdad? Sí, en la definición pedimos que fuera continua, ¿verdad, Jesús Omar? Sí. Bastaría con que fuera continua por pedazos también, ¿verdad? Hasta podemos pedir que simplemente sea integrable, que la composición f, de acuerdo con la definición, ¿verdad? De acuerdo con la definición, bastaría con que esta función fuera integrable, porque si esta función es continua, creo que sí probamos que va a ser integrable, ¿no? Pero para no meternos en problemas, siempre vamos a suponer que esta función es continua, ¿verdad? Para que toda esta composición también resulte ser integrable, y esta también es integrable, aunque sea continua por pedazos, ¿verdad? ¿Sí? Para que nuestra definición no nos metamos en problemas, ¿no? Entonces, vamos a suponer gamma parametrizada, ¿sí? Entonces, vamos a ver que si yo tomo un par de funciones definidas
sobre la curva, ¿verdad? Si están definidas sobre la curva de Rn en R, ¿sí? Continuas, ¿sí? Si estas son continuas, y tomo un par de escalares, alfa y beta, un par de números escalares, entonces es muy fácil demostrar, esta es una propiedad muy, muy evidente, que la integral sobre la curva gamma de la función f más g según la parametrización gamma, ¿verdad? Es igual, ¿verdad? De hecho, me faltó poner aquí, voy a poner alfa más beta g, ¿verdad? Beta g, así, esta función. Pues que esto es igual, ¿verdad? Que esto es igual, pues como que esperamos, ¿no? Que se distribuya bonito, ¿no? Como alfa por la integral sobre la curva gamma, nada más de f, según la parametrización gamma, más beta, ¿sí? Por la integral sobre gamma de g de gamma. ¿De acuerdo? Entonces, es muy inmediato, ¿verdad? En realidad, esta propiedad se deduce de la correspondiente propiedad para integrales de funciones de R en R, ¿verdad? Realmente esta propiedad no tiene nada de extraordinario. ¿De acuerdo? Sí, está bien. Es muy sencilla, ¿verdad? Tan sencilla pues, que pues, ni siquiera vamos a hacer la prueba, ¿verdad? Porque pues, se basa en la correspondiente propiedad para integrales de R en R. ¿Estamos bien, chicos? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿De acuerdo? ¿Todo bien? ¿No se han puesto borrosos? ¿No ha sido demasiado? Todo bien, ¿verdad? Ok, bueno, entonces, ¿qué otras propiedades vamos a probar? Bueno, pues tiene más propiedades esta integral que, bueno, vamos a usar más adelante, ¿no? Otra propiedad, que esta sí es un poco diferente, ¿verdad? Y recuerden que definimos por ahí una operación entre curvas, ¿verdad? Algo así como sumar curvas suaves por pedazos, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo se comporta este integral con respecto a esa operación entre curvas. Entonces, miren, vamos a dar la siguiente proposición, ¿verdad? La siguiente propiedad, que dice así, ¿no? Dice que si tomamos ahora un par de curvas, una curva gamma, suaves por pedazos, ¿verdad? Una curva, una le voy a llamar gamma y otra le voy a llamar así delta mayúscula, ¿verdad? Son curvas suaves por pedazos, ¿no? Curvas suaves por pedazos, ¿sí? Parametrizadas, vamos a suponer que están parametrizadas por, la primera, gamma mayúscula, va a estar parametrizada por gamma minúscula en el intervalo a coma b, ¿sí? Y la segunda va a estar parametrizada por una función delta en el intervalo c, d, así, ¿verdad? Son funciones suaves por pedazos. Entonces son curvas suaves por pedazos y sus correspondientes parametrizaciones. ¿Sí? Tales que, ¿qué? Tales que, estas son tales que, si yo me fijo en la unión, si yo me fijo en gamma unión delta, si tomo la unión de estas dos curvas, esta nueva curva, ¿verdad? Esta nueva curva, suave por pedazos, está parametrizada por por la función que definimos, ¿verdad? La suma, que quedamos en que le vamos a poner una suma así, ¿verdad? Así es, esa es la definición, ¿verdad, Ilian? De que una curva es suave por pedazos si tiene una parametrización suave por pedazos, ¿verdad? ¿Sí? Y bueno, esta otra va a ser suave por pedazos
y vamos a suponer que esta función, que fue la que definimos, ¿sí? Está, que está parametrizada, ¿verdad? Por esta. Entonces, lo que vamos a probar, entonces, estas son las condiciones, ¿no? Vamos a suponer que tenemos dos curvas, dos parametrizaciones, y que la unión de estas dos curvas también está parametrizada por la suma, ¿no? Esta suma especial que definimos, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a probar es que, ¿qué cosa? Que si f es una función que está definida sobre la unión de las dos curvas, es decir, la función está definida sobre gamma, tanto sobre gamma como sobre delta, ¿sí? Es una función de Rn en R, ¿sí? Continua. Es continua, ¿verdad? Entonces, lo que se espera es lo siguiente, y este es un resultado importantísimo, chicos. La integral sobre la unión, ¿no?, de la función f, en donde esta integral la calculamos según la parametrización de esta curva dada por esta función, es decir, según la parametrización gamma más delta minúscula, ¿sí? Bueno, pues, ¿qué creen? Que pues esto, ¿a quién esperan que sea igual? Pues, como que podemos también romper esto en dos, ¿no? ¿Sí? Que esto va a ser igual a integrar f nada más sobre la curva gamma, según la parametrización gamma minúscula, más integrar f sobre delta, ¿verdad? Pues según la parametrización delta minúscula, ¿verdad? ¿Sí? Que va a dar lo mismo, ¿no? Sí, está bien. Entonces, fíjense que este resultado va a ser muy importante, porque de alguna manera este resultado nos dice que para integrar una función según esta parametrización, la verdad es que no hace falta calcular esta suma, ¿sí? Basta con que sigamos trabajando con cada una de las parametrizaciones que ya teníamos, ¿verdad? ¿Sí? Como que en general no va a hacer falta calcular esta. Si queremos integrar una función sobre la unión de las dos curvas parametrizadas por cada una de ellas, pues la verdad no hace falta calcular esta suma. No nos tenemos que tomar ese problema. Pues basta con que hagamos la integral sobre cada una de las curvas según cada una de las parametrizaciones. Tiene muchísimo sentido, ¿verdad? Pero tiene esa ventaja, ¿no? Tiene la ventaja de que no, Fernando, no sé si recuerdas que la clase pasada dimos la definición, ¿no? Si quieres recordamos la definición. ¿Se acuerdan cómo se definía, gamma más delta? ¿Se acuerdan cómo se definía? Para empezar, abramos un paréntesis, ¿no? Para recordar cómo se definía la función. Que tiene, bueno, tampoco es tan problemático, ¿no? Pero, a ver, abramos un paréntesis. Esta función, de entrada se definía, ¿en dónde? En un nuevo intervalo, ¿verdad? En el intervalo A, B más D menos C, ¿verdad? La definíamos en este intervalo, ¿no? En Rn. ¿Y cómo estaba definida? Gamma más delta, evaluada en un T, pues hacíamos como dos casos, ¿verdad? Coincidía con ser gamma de T, ¿sí? Claro, si T estaba en el intervalo A, B, ¿verdad? Que esto está bien porque este intervalo, sí está contenido en este intervalo, ¿verdad, Fernando? Ahí sí no hay problema. Pero no podemos poner delta de t, ¿verdad? No podemos poner delta de t porque lo que no sabemos es que el intervalo c, d esté contenido en este intervalo. Ese sí no lo sabemos, ¿verdad? El intervalo a, b sí está contenido acá, pero el intervalo c, d no está contenido acá. Entonces, esto tenemos que definirlo, ¿verdad? De cierta manera, para aquellas t's, ¿verdad? Para aquellas t's que ahora estén en el intervalo b, b más d menos c, ¿no?
¿Y qué era lo único que había que hacer? Pues que tomando una T aquí, elijamos un punto que nos lleve intervalo, que elijamos la forma de llegar al intervalo C, D, ¿verdad? Para poder evaluar delta. ¿Y eso cómo lo hacíamos? Pues decíamos, tomamos un T, le restamos B para llevarlo al cero. Y luego le restamos C, le sumamos C, perdón, le sumamos C, y ya con eso, con esta operacioncita, logramos que si T está aquí, entonces podemos asegurar que el número T menos B más C, sí está en el intervalo C, D, ¿verdad? ¿No? Se puede probar eso, ¿no? Sin problema, ¿verdad? Y ya podemos entonces evaluar el delta en este punto, ¿verdad? Sí, así fue como se definió la suma, ¿verdad? Vale la pena que veamos recordemos cómo se definió la suma, ¿verdad? Pero así se definió la suma, ¿verdad? ¿Sí está bien? ¿Todo está bien? Entonces, a ver, chicos, entonces, bueno, eh, ¿cómo haríamos la prueba? ¿Cómo haríamos la prueba de esta? Entonces, ¿qué queremos probar? Queremos probar que esta integral, ¿sí? Es igual a la suma de estas dos integrales. Entonces, a ver, pues vayamos a la definición, ¿no? Vayamos a la definición. Y qué bueno que tenemos aquí la definición de gamma más delta, porque, a ver, por definición, entonces, a ver, esta va a ser la prueba, ¿verdad? Entonces, por definición, la integral de la función f sobre la curva gamma unión delta, ¿sí? Según la parametrización gamma más delta, ¿sí? Pues por definición es la integral sobre el intervalo donde está definida esta función, ¿verdad? La parametrización, es decir, la integral de a más B más D menos C, ¿verdad? La integral de quién? De F evaluada en gamma más delta, ¿sí? De T, ¿no? F evaluado ahí, multiplicado por quién? Por la norma de la derivada, ¿no? De gamma más delta, la derivada de T, ¿no, chicos? ¿Sí está bien? ¿Verdad? Hasta ahí vamos bien. Esa es la definición, ¿no? ¿Y qué se ocurre? Por definición, esta integral es así, ¿verdad? ¿Y qué se ocurre? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué harían ustedes? Esta es una integral de los reales en los reales, ¿verdad? Pues dividirla, ¿no? Dividir esta integral en dos. Sabemos, ¿no? En cálculo 2, probamos, pues que esta integral se puede partir, ¿verdad? Se puede partir en la integral de a b, ¿sí? Híjole, pues voy a tener que poner exactamente lo mismo, ¿verdad? Ya me dio flojera. A ver si lo puedo hacer un cut and paste. A ver si puedo hacer como un cut and paste. Creo que sí, ¿verdad? Lo puedo copiar y lo puedo pegar aquí, ¿no? Lo puedo pegar aquí. Uy, me faltó la F, bueno, pero ya nada más es la F, ¿no? Aquí es F, ¿sí? De T, ¿está bien? Más, ¿quién? ¿Más quién, chicos? El siguiente sería la integral, ¿verdad? Más, lo voy a poner aquí abajo, más, la integral ahora de B a B más D menos C, ¿no es cierto? De lo mismo, ¿no, chicos? De lo mismo, ¿no? De lo mismo, ¿no? De F, a ver, déjame ver, es F aquí de T. Esas sí, ¿verdad? Eso sí es una ventaja, ¿verdad? Que aquí sí puedo hacer cut and paste, ¿no?
Ok, esa es una ventaja de estar dando clases de esta forma. Cosas que no podía hacer en el pizarrón, ¿verdad? Hacer este cut and paste. ¿De acuerdo? ¿Y esto cómo se simplifica, chicos? Pues queda bonito porque ¿qué queda aquí? Pues justo, ¿verdad? Cuando t varía en el intervalo a, b, esta función coincide con ser ¿quién? Esa función coincide con ser gamma, ¿verdad? Por la forma en que la definimos, ¿no? Esta función, cuando la t está en el intervalo a, b, pues se define como la función gamma, ¿no? Entonces, esta primera integral, cuando t está aquí, pues no es más que la integral de a b, de f en gamma de t, por la norma, esta también es la norma de gamma prima de t, ¿verdad? ¿No es cierto? Y la otra, ¿no? Sería la integral de b a b más d menos c, pues ¿de quién? Cuando las t's, cuando t varía en el intervalo b más d menos c, ¿sí? Esta función coincide con ser ¿quién? Es f evaluada en delta de t menos b más c, ¿verdad? ¿No es cierto? Y esto es por la norma de la derivada, pero la derivada de esta función con respecto de t, ¿verdad? Esta función coincide con ser esta función, ¿verdad? Y si calculo su derivada, pues ¿qué me queda? Me queda nada más, pues la derivada de delta por t menos b más c, así, ¿verdad? Porque la derivada de lo de adentro, con respecto de t, pues es 1, ¿no, chicos? Entonces, queda así, ¿no? Queda así, de t, ¿no? ¿Sí está bien? ¿Todo bien hasta ahí, chicos? Ujú. Entonces, pues bueno, ya la primera integral ya no tenemos problema, ¿verdad? Esta primera integral ya sabemos que coincide con ser, según nuestra definición, coincide con ser la integral sobre gamma de f según la parametrización gamma minúscula, ¿verdad? Ah, pero esta no está tan claro, ¿no? Esta no está tan claro. De entrada, no coincide con ser la integral de f sobre delta según la parametrización delta minúscula, ¿no? Como que esta integral no es la definición de esa integral. Pero bueno, ¿qué se ocurre, chicos? ¿Qué es lo que tendrían que hacer con esta integral? Un cambio de variable, ¿verdad? Hacer un cambio de variable con esta integral. ¿Qué cambio de variable van a hacer? Hombre, pues está muy sencillito, ¿verdad? Si yo hago el cambio de variable u igual a t menos b más c, ¿verdad? Exacto, ¿no? Pues ya todo el mundo sabe, ¿no? De cálculo 2, que si yo tomo este cambio de variable, entonces la diferencial de u es la diferencial de t, ¿verdad? Porque es la derivada de esto con respecto de t, es 1, ¿no? ¿No? ¿Y cómo cambia la integral? Bueno, pues cuando yo hago en este cambio de variable, cuando yo hago t igual a b, pues ¿qué me queda? Me queda c. Entonces la integral de c, y cuando hago t igual a este número, si hago t igual a este número, me queda que u es igual a d, ¿verdad? ¿Sí? Entonces me queda la integral de c a d de f de delta de u por la norma de delta prima de u, y bueno, ya dijimos que la diferencial de t pues es la diferencial de u, ¿verdad? ¿Sí? Ah, pues ya nos quedó. Y esta, pues esta sí ya la identificamos fácilmente, ¿verdad? Esto ya nos quedó que es la integral sobre gamma de f según la parametrización gamma minúscula, ¿no? Uh-huh. Y esta, pues claramente, ¿no? De la definición se ve con toda claridad que esta es la integral sobre delta de f según la parametrización delta. Y ya acabamos, ¿no? ¿Sí está bien, chicos? Así es, ¿verdad? Sí, sí está claro, sin ningún problema. Entonces, les digo, este es un resultado que nos dice que
qué bueno que definimos esta suma, qué bueno que la definimos, pero ¿saben qué? Para calcular integrales, la verdad es que pues no hace falta, ¿verdad? No hace falta calcular esta suma, ¿no? Porque si queremos calcular la integral de una función, de una curva que está parametrizada por esta suma, basta con que hagamos la integral de la misma función sobre cada uno de los sumandos, digamos, ¿no? Sobre cada uno de los sumandos según las parametrizaciones que ya teníamos, ¿no? Entonces, como que no hace falta, ¿no? Recurrir a esta definición cuando queramos calcular integrales específicamente, ¿no? ¿Sí está bien, chicos? ¿De acuerdo? Entonces, miren, para ilustrar un poquito la ventaja, ¿no? La ventaja de este resultado, ¿sí? La ganancia que tenemos, observen lo siguiente, ¿no? Vamos a hacer un ejemplito que diga lo siguiente. Entonces, vamos a suponer que tenemos gamma, es el cuadradito, el perímetro del cuadrado unitario, ¿no? Gamma, lo voy a poner así, es el perímetro, ¿sí? El perímetro, bueno, no el perímetro, ¿cómo se le llama? O sí, ¿verdad? Sí le llaman el perímetro. El perímetro es el perímetro de la región, pues del cuadradito unitario, ¿no? ¿De cuál cuadradito vamos a tomar? Pues vamos a tomar, según entiendo, ¿no? Sí. Vamos a tomar del 0,1 cruz 0,1. De ¿no? Del cuadradito unitario. Entonces, a ver, geométricamente, pues es ¿verdad? Es decir, aquí tengo ¿no? ¿Sí? Es Y vamos a tomar la función y f, vamos a suponer que f sea la función, lo voy a definir así, en general f de xy igual a esta, x cuadrada más y cuadrada. Está definida en todo R2, en particular está definida en todos los puntos pues, de esta curva, ¿verdad? Esta curva, la curva gamma, es suave por pedazos, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces, a ver, fíjense, según lo que acabamos de ver, ¿cuánto debería de valer la integral de f sobre gamma de acuerdo con una parametrización suave por pedazos? ¿Sí? Supónganse que, pues ya le voy a llamar simplemente gamma a una parametrización, simplemente le voy a llamar gamma. La verdad es que pues voy a suponer que está definida en un intervalo a, b, ¿sí? Y que es una parametrización de todo el cuadradito. De hecho, por ahí, cuando hablamos de curvas suaves por pedazos, dimos una parametrización de esto, ¿verdad? En general la curva estaba definida en el intervalo, si no recuerdo mal, en el intervalo 0,4, ¿no? Y la definimos primero entre 0 y 1, luego entre 0 y 2, y luego de 2 a 3, y luego de 3 a 4, ¿no? No sé si se acuerdan. Pero la verdad es que no necesitamos recordar esa parametrización, ¿verdad? Llamémosle gamma a esa parametrización. Pero según el resultado que acabamos de ver, para calcular esta integral de esta función sobre esta curva con esta parametrización, ¿basta con qué, chicos? ¿Basta con qué? Pues basta con tomarme una parametrización de este intervalo, de este primer pedacito, ¿no es cierto? Le vamos a llamar gamma 1 de t. ¿Quién sería una parametrización muy sencilla de de esta primera parte del perímetro? ¿Quién me daría una parametrización así sencillísima? Para no meternos en problemas, ¿no? No sería la parametrización gamma de t igual a t, 0, ¿no? Sí, para que sea una función en R2, ¿no es cierto? T, 0, ¿no? Entonces, con esto parametrizamos esta, ¿no? ¿Verdad? Y la recorremos de aquí a acá, ¿no es cierto? Esa sería gamma 1. De hecho, déjenme ponerle colorcitos para que las distingamos, ¿no? Este va a ser, la azulita va a ser el primero, ¿no?
y le voy a llamar gamma 1. ¿De acuerdo? Le voy a llamar gamma 1. Luego, supónganse que le voy a llamar gamma 2 a esta. Aquí la T bastaría con que variara entre quién y quién. T entre 0 y 1, ¿verdad, chicos? ¿Sí? Y luego gamma 2, ¿cómo la definirían? Gamma 2 de T. Quiero que me parametrice de aquí a acá, ¿no? También una muy sencillita. ¿Cuál sería una muy sencillita? 1, T, ¿verdad? 1, T, ¿verdad? También con T en el intervalo 0, 1, ¿no? ¿Verdad, Sergi? Perfecto, ¿no? Y luego me sigo con esta, ¿no? Ahora quiero parametrizar este pedacito. Digamos que eso va a ser una gamma 3. Ah, pues ¿cómo parametrizarían gamma 3? Gamma 3 de T, ¿cómo la darían? Quiero empezar aquí y terminar acá, chicos. Una sería menos T, como dice, menos T, 1, Fernando, y parametrizada con test ¿en dónde? Con test ¿en dónde? Podría ser efectivamente menos T, 1, poniendo T ¿en dónde? Fernando, poniendo T ¿en dónde? ¿En qué intervalo pondrías la T? A ver, ¿en qué? En el menos 1, 0 sí funcionaría, ¿verdad? Lo podríamos poner en el menos 1, 0. Eso sí lo parametriza, ¿verdad? Porque cuando haces t igual a 0, estás parado. Ah, a lo mejor no funciona, ¿verdad, Fernando? Porque entonces empiezas aquí y terminas acá. Esa puede que no funcione. Así no funciona, al menos no en el orden que lo queremos, ¿verdad? Queremos que empiece aquí y que termine acá. Ah, Leonardo creo que ya nos propuso una que creo que sí funciona, ¿verdad? Leonardo creo que sí ya nos propuso una que sí funciona. A ver, vamos a ver. Lo que dice Leonardo es, a ver, dice gamma 3 de t es igual a 1 menos t, 1, con t ¿en dónde, Leonardo? ¿T en dónde? Sí, claro que sí, sí, queremos que lo recorra bien. T es en el 0,1, ¿verdad? T es en el 0,1, ¿no? Y ahora sí funciona, ¿no? Cuando T es 0, estamos parados en el 1,1, en el 1,1, ¿verdad? Empezamos en este, y cuando T es 1, tenemos el 0,1, terminamos en el 0,1. Sí es importante el recorrido, ¿verdad, Sigi? Y finalmente, esta que está aquí, ¿verdad? La 4, la gamma 4, ¿sí? La gamma 4, ¿cuál sería? Pues la gamma 4 de T, pues hay como dice Jesús Omar, ¿verdad? Copiando un poco lo que hizo Leonardo, pues sería la 0,1 menos T, ¿verdad? Tomando T también en el 0,1, ¿no, Jesús Omar? También tomando T en el 0,1, ¿no? Si yo tomo T igual a 0, otra vez estoy parado en el 0,1, y si yo tomo T igual a 1, estoy parado pues, en el 0,0, ¿verdad? ¿Sí está claro? Claro, debemos de hacerla en el recorrido en el que queremos. Vamos a ver más adelante un resultado que también vamos a ver que en esta integral, el valor de esta integral no depende tanto del sentido en que recorremos las curvas. Pero bueno, ahorita sí tendríamos que ser estrictos con eso, ¿verdad? ¿Sí? Más adelante vamos a ver que estas integrales no dependen del recorrido. Da lo mismo que la recorra en un sentido que en el otro. ¿Sí? De hecho, por ejemplo, en particular vamos a probar que, por ejemplo, no, Andrés, todavía no vamos a hablar de campos conservativos, ese es otro problema. No, en general, de hecho, no importa quién sea F, en general, esto es igual, por ejemplo, que la integral sobre gamma de F, pero ahora según la parametrización menos gamma.
¿Se acuerdan que quién era la parametrización menos gamma? Que era como recorrer lo mismo que recorría la gamma minúscula, pero en sentido contrario, no sé si se acuerdan. Exacto, era la misma. Bueno, vamos a probar un resultado más general, pero un corolario de ese resultado nos dice, por ejemplo, que estas integrales son iguales, ¿sí? Que no importa el sentido en el que lo recorramos, que si la recorro en sentido contrario, si esta curva la recorría en un cierto sentido con la parametrización gamma, si ahora la recorro en sentido contrario, sí, y que no importa el orden en que yo, la orientación, digamos, ¿no? En que parametrice cada pedazo, Sirgi. Efectivamente. Que, por ejemplo, si hubiera valido, si pongo gamma 3, hubiera puesto simplemente gamma 3 igual a t,1, ¿verdad? Con t en el 0,1. ¿Sí? Pero bueno, eso viene más adelante. ¿Sí? Sí. Vamos a ver que aquí no importa tanto el sentido, que para estas integrales, ¿sí? Para este tipo de integrales no importa mucho el sentido en el que se recorra la curva, ¿sí? Eso es lo que vamos a probar más adelante. No importa en qué sentido recorramos la curva, que da lo mismo que si la recorro en un sentido que si la recorro en el sentido contrario. Pero bueno, eso es más adelante. Por ahorita, pues bueno, sí tenemos que ser un poco estrictos con el sentido, mientras no lo probemos, ¿no? Entonces, bueno, pero para no distraernos, veamos, ahora, pues, ¿quién es este integral, no? Nuestro objetivo era calcular este integral, ¿no, chicos? Entonces, veamos quién es este integral, ¿no? Entonces, ¿quién es este integral? Entonces, según el resultado que nosotros acabamos de ver, podemos usar estas parametrizaciones, ¿sí? Y no necesitamos hacer la suma, es decir, no necesitamos hacer la suma de estas parametrizaciones. Dice que basta con que hagamos la integral, ¿verdad? ¿Sí? Sobre cada pedacito. Es como si a este pedacito lo hubiéramos llamado gamma 1, este pedacito lo hubiéramos llamado gamma 2, este lo hubiéramos llamado gamma 3, y este lo hubiéramos llamado gamma 4, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esta gamma es la unión, ¿no? Es la unión de estos cuatro. Es la unión de estos cuatro. Y entonces lo que dice el resultado es que para calcular la integral, ¿sí? Según la parametrización, en donde gamma, esta gamma, la parametrización de todo ello, tendría que ser algo así como la suma, ¿no? Como sumar gamma 1, luego sumarle gamma, más gamma 2, y a eso sumarle gamma 3, etcétera, ¿no? Y luego sumarle gamma 4, ¿no? Esa sería como una parametrización de toda la curva gamma. Pero lo que dice el resultado que acabamos de probar es que dice, no, no te molestes en construir esta suma, ¿para qué? Porque resulta que esta integral basta con que hagamos nada más la integral sobre gamma 1, ¿sí? Sobre gamma 1 de la función f según pues la parametrización gamma 1 que ya tenías, ¿verdad? Más, etcétera, ¿no? La integral hasta gamma 4, ¿verdad? De la función f según la parametrización gamma 4. ¿Sí está bien? Ajá, ya no habría que ver que gamma i... Bueno, eso es muy inmediato, ¿no, Ilian? Muy inmediato, ¿no? Que la imagen de gamma 1, cuando t varía, pues sí me da todos los puntos de aquí, ¿verdad? No nos vamos a preocupar mucho por ese tipo de cosas, ¿no? Por comprobar que efectivamente esta gamma 1 minúscula es una parametrización de esta curvita, ¿no? Sí, no, esas cosas vamos a creer que están bien hechas, ¿no? Salvo casos muy específicos, ¿no? A menos que si lo pidamos, en general pues no lo vamos a creer, ¿verdad? Sí, así como nos creímos hace rato la parametrización de una circunferencia, ¿no? A menos que sí sea una curva muy especial
y que bueno, que si no nos quede tan claro que si una cierta función es su parametrización, pues sí pediríamos que se pruebe, ¿no? Pero no, cosas tan sencillas como estas, pues no vale la pena, ¿no? Entonces, bueno, pues entonces hay que hacer cada una de estas integrales, ¿no, chicos? Y entonces cada una de estas integrales, pues está bien sencilla, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto vale la integral de gamma 1 de f según la parametrización gamma 1? Ah, bueno, pues gamma 1 está definida en el intervalo 0,1, pues entonces la integral de 0 a 1, ¿verdad? De f de gamma 1 de t por la norma de gamma 1' de t, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, pues esto está muy sencillo, ¿no? Esto está muy sencillo, sabemos que es la integral, uh-huh. Sabemos que esto es la integral de 0 a 1. ¿De quién? ¿Quién era gamma 1? Gamma 1 era t,0, ¿no? Entonces es f de t,0. Su derivada es el vector 1,0, entonces la norma de su derivada es 1 de t, y bueno, pues esto ya está muy sencillo, ¿verdad? Recuerden que era f de xy era x cuadrada, más y cuadrada, o sea, esto da 1 por 1 de t, ¿no? Entonces esta integral vale 1, y así se pueden hacer todas las integrales, ¿no? Ya no las voy a hacer, ¿verdad? Sí, ya no las voy a hacer, pero podemos calcular todas las integrales sin mayor problema, ¿no es cierto? Sí, o bueno, si quieren calculamos la integral de f sobre la curva gamma 2 según la parametrización gamma 2. Esta mejor cambia un poquito. Gamma 2 era esta función, 1 menos t, también para t en el intervalo 0, 1, y entonces era ¿cuánto? También entonces es la integral de 0 a 1 de f, ¿de quién? ¿Qué dijimos? Gamma 2 es 1,t. No, entonces, ¿saben qué? Para ilustrar un poquito una diferente, vamos a hacer la gamma 3. La gamma 3, ¿no? La gamma 3. La gamma 3 es ¿quién? La gamma 3 es esta. Es 1 menos t,1, ¿no? También con t en el intervalo 0, 1. Entonces también es la integral de 0 a 1 de f de gamma 3 de t por la norma de gamma 3' de t. Pues ¿quién era la gamma 3? Pues esto era la integral de 0 a 1. ¿Quién era gamma 3? Gamma 3 es 1 menos t,1. Entonces, evaluar esto es 1 menos t al cuadrado más 1 al cuadrado, y todo esto multiplicado por la derivada, pero la derivada es el menos 1,0, ¿verdad? La derivada de gamma 3' es el menos 1,0, su norma es 1 de t, ¿verdad? Y ya está, ¿no? Estas integrales están muy sencillitas, ¿no, chicos? Estas integrales están muy sencillitas. Ahí ya las pueden hacer fácilmente. ¿De acuerdo? Ya estas no nos vamos a ocupar de hacer el cálculo. ¿Sí está bien? ¿De acuerdo? De hecho, es muy sencillo, ¿no? Ah, pues hay que sumarlas todas, ¿no? Pues según yo en el libro sale 10 tercios. Según esto, les va a salir que esta integral tiene que valer 10 tercios. Ahí chéquenlo, ¿no? Chéquenlo y a ver, para ver si no me equivoqué en las cuentas, chicos. Ya ven que es muy fácil equivocarse en las cuentas. Pero creo que no me equivoqué. Lo que es básico de este ejemplo es, y lo que dice la proposición, les digo, es que casi nunca vamos a tener que calcular esta parametrización, ¿verdad? Si queremos calcular una integral sobre una curva que está parametrizada por ciertos pedacitos, como que lo que dice es que basta con que encontremos parametrizaciones de cada pedacito, ¿verdad? E integremos la función con respecto a esas parametrizaciones. ¿Cuál dices, Fernando? Fue 1, no, ¿verdad? Pues es la integral de 0 a 1 de la constante 1, ¿no fue 1?
No, o sea, yo O, lo que me refiero cuando evalúa f de t, cero, eso, o sea, f en t, cero no es este t cuadrado cuadrada. más cero cuadrado. Este es t cuadrada, ¿verdad? Ajá. Este era t cuadrada. Tienes toda la razón, ¿verdad? Ya ven qué fácil es equivocarse. Y esto pues nada más es un tercio, ¿no? Sí, ¿verdad? Era un tercio, ¿no? Sí, está bien. Sí, muy bien, Fernando. Este, sí, 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 ¿verdad? Esta me equivoqué. Ya ven que es muy fácil equivocarme, que me equivoque, así que por favor chequenla en el libro, ¿eh? No sé que me haya equivocado. Ok, chicos. Bueno, entonces yo creo que aquí terminamos. Déjenme parar.